Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículos 1 al 10. Hermanos míos, sois demasiados los que pretendéis ser maestros, y tened por cierto que nuestra sentencia será más severa. Todos faltamos a menudo, y si hay uno que no falta en el hablar, es un hombre perfecto, capaz de tener a raya a su persona entera. A los caballos les ponemos el bocado para que nos obedezcan, y así dirigimos a todo el animal. Fijaos también en los barcos, por grandes que sean, y por recio que sople el viento. Se gobiernan con un timón pequeñísimo y siguen el rumbo que quiere el piloto. Eso pasa con la lengua. Como miembro es pequeño, pero puede alardear de muchas hazañas. Mirad cómo una chispa de nada prende fuego a tanta madera. También la lengua es una chispa. Entre los miembros del cuerpo, la lengua representa un mundo de iniquidad, contamina a la persona entera, pone al rojo el curso de la existencia y sus llamas vienen del infierno. Toda especie de fieras y pájaros, de reptiles y bestias marinas, se pueden domar y han sido domadas por el hombre. La lengua, en cambio, ningún hombre es capaz de domarla. Es dañina e inquieta, cargada de veneno mortal. Con ella bendecimos al que es Señor y Padre. Con ella maldecimos a los hombres creados a semejanza de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Eso no puede ser, hermanos míos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 12. Tú nos guardarás, Señor. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo. Hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Tú nos guardas, Señor. Extirpe del Señor los labios embusteros y la lengua fanfarrona de los que dicen: la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? Tú nos guardarás, Señor. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga, refinada 7 veces. Tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esa gente. Tú nos guardarás, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 13. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a una sola montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él: Elías vendrá primero, y lo restablecerá todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido,
y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada del apóstol Santiago nos presenta una reflexión sapiencial sobre lo que es el poder para bien o para mal de la lengua humana. En efecto, Santiago afirmará de manera categórica que quien no peca por la lengua es varón o mujer perfectos y son capaces de tener a raya toda su persona. Recordaba yo precisamente a mi abuela, fallecida hace muchos años, que repetía con alguna frecuencia esta expresión y sólo entendería que era su lectura de los textos evangélicos y del Nuevo Testamento que le daban esta sabiduría a la abuela, que invitaba a nunca hablar de nadie y a entender que hay principio de santidad, hay principio de perfección en el hombre o en la mujer que no pecan con su lengua. Pero Santiago continúa con su reflexión sapiencial y muestra 3 ejemplos. El primero, los caballos cuando se les coloca el bocado o el freno en la boca para que obedezcan. Es un instrumento pequeño, pero capaz de dirigir y hacer que un gran animal como un caballo obedezca. También coloca un segundo ejemplo, los barcos, por grandes que se vean, por imponentes que aparezcan, y más allá de la resiedumbre de los vientos, los barcos se gobiernan desde un timón pequeñísimo que sigue las órdenes y el rumbo que quiere darle el piloto. Finalmente coloca Santiago un tercer ejemplo y dice que la lengua no es solamente como el bocado que se coloca en la boca de los caballos o el timón de los barcos, sino como una chispa pequeña que es capaz de prender el fuego de mucha madera e iniciar una gran destrucción. A partir de estos 3 sencillos ejemplos, Santiago dirá que esto pasa con la lengua y que son pocos los hombres en esta tierra capaz de domar la fuerza imperiosa de sus palabras, sobre todo cuando se trata de juicios y condenas sobre los demás. Santiago terminará su reflexión diciendo que la lengua es dañina e inquieta, cargada de veneno mortal. Con ella perfectamente podemos bendecir al Señor del cielo y de la tierra, pero con ella también podemos maldecir a los hijos, a personas, a los hombres. De la misma lengua pueden salir entonces bendiciones y maldiciones, y esto no debe de ser así, terminar el apóstol Santiago, afirmando que la lengua es para utilizarla en bien de la vida y en bien de los demás. Hoy, a partir de esta reflexión sapiencial, pidamos la gracia inmensa de controlar nuestra lengua. La experiencia como sacerdote, pastor de almas, me ha mostrado que por la lengua mal utilizada se han divorciado injustamente parejas, terminando una bonita relación conyugal. Por la lengua se han separado hermanos que otrora, antaño, eran familias muy unidas, pero por chismes y por una lengua viperina se ha acabado la armonía y la unidad familiar. Pero peor aún, por la lengua se le ha quitado la fama, la honra, la reputación y el buen nombre a otras personas, quizás por la ligereza con la que hablamos, quizás las motivaciones mezquinas de envidias, de celos, de resentimientos y rencores. Con razón, el salmo responsorial que hoy nos propone la liturgia, el Salmo 11, nos invita a clamar con el salmista: Tú nos guardarás, Señor, y en tono orante a decir: Sálvanos, Señor.
que se acaban los buenos en la tierra, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo, hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Y luego continúa el salmista diciendo: estirpe, acabe el Señor los labios embusteros, la lengua fanfarrona de los que dicen: la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden, ¿quién será nuestro amo? Y a Dios clama el salmista: tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esa gente de lengua viperina. Pero, además de esta preciosa reflexión sapiencial que nos invita a todos a cuidar lo que decimos, porque muchas veces cuando juzgamos con injusticia y con mentira, miremos brevemente el Evangelio de hoy, donde Jesús, en lo alto de la montaña del Tabor, con sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, se transfigura, se transforma, una blancura, una limpieza exquisita, un resplandor único ilumina su rostro y su ser. Llama poderosamente la atención la visión extática que tenían los apóstoles cuando ven 2 personajes que habían fallecido siglos atrás: el paradigma de los profetas en Israel, Elías, y el paradigma de la ley en Israel, Moisés. Dice Pedro que alcanza a verlos a ellos y lanza esta expresión: Maestro Jesús, qué bien se está aquí. Hoy descubramos que cuando seguimos la ley mosaica, la ley de Dios, cuando conocemos el mensaje de los profetas, de Elías y de todos en general, y cuando estamos en comunión con Jesús y su gran precepto del amor, la vida es distinta, el rumbo y el sentido de la existencia cambian y podemos decir de manera espontánea: Señor, qué bien se está aquí. Frente a una sociedad que experimenta tanto malestar interior, frente a la depresión que es una verdadera pandemia social y psíquica en nuestra generación, frente a una crisis de sentido de la vida que lleva a la fácil autoaniquilación por el suicidio, por la eutanasia y otras formas culturales que aparecen con mucha fuerza en nuestro tiempo, descubramos que podemos darle plenitud, oigan esto, plenitud a la vida y decir como el apóstol Pedro: que bien se está aquí cuando estamos contigo, Jesús, cuando cumplimos los mandamientos que nos mandó en su momento Dios a través de Moisés, o los preceptos divinos hablados y anunciados a través de profetas como Elías. Al final, cuando estaban asustados los apóstoles y se había formado una nube, la gloria de Dios que los cubrió, se escucha una voz desde lo alto que dice a propósito de Jesús: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esta es una invitación universal a sentir que Jesús es el Hijo amado de Dios, que es modelo universal de humanidad para todos nosotros y que en escucharlo está la verdadera vida para cada uno. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para vivir mejor. En febrero, el mes más corto del año, descubre y toma conciencia del regalo precioso que Dios te da cada día, y es el ahora. Mira tu vida en retrospectiva y reconoce que los años siempre son amigos cuando los has vivido bien. Por el contrario,
Cuando más has desperdiciado oportunidades, talentos, personas valiosas, los años juegan en tu contra. En la carrera de la vida, aprende desde el Evangelio 8 lecciones de sabiduría para vivir mejor, aprovechar el día a día, sanar conflictos y darle mayor sentido a tu existencia. Recuerda que más allá de las epidemias, el cambio climático y las crisis económicas, Jesús nos enseña que el reino de Dios ya ha llegado y que la vida abundante que Él promete para ti es hoy. Encuéntranos todos los martes y jueves a las 9 a.m. en vivo por YouTube y Facebook Live con Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!